Una ley de comunicación que tiene como principio garantizar en la comunicación acciones afirmativas mediante las cuales el Estado adopte medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación y colectivos humanos que se consideren en desigualdad respecto a la generalidad de ciudadanos. Y dentro de esto tenemos precisamente a la Federación Nacional de Sordos, que son 160.000 ecuatorianos que han sido siempre relegados. A través del derecho a la rectificación, réplica o respuesta, que consta en el artículo 18 del proyecto de ley, queremos que las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país nunca más sean afectados por informaciones que atenten su honor. Una información responsable es incompatible con la difamación, la calumnia o quitarle a las personas su dignidad y su honor. Una información responsable acepta las rectificaciones y rectifica las informaciones lesivas. El proyecto de ley, en su artículo 60, contiene la prohibición de la concentración de medios y de monopolios y oligopolios. El mismo que fue ratificado con el acuerdo de las diferentes bancadas, por lo que nos comprometemos a desarrollar la normativa sobre este tema, propendiendo a la democratización de la comunicación. En el artículo 65 del proyecto de ley se establece la necesidad de un registro o catastro en el que todos los medios de comunicación deben registrar sus datos y su código de ética, sin que esto signifique una vinculación con ningún permiso o no de funcionamiento. El espíritu de la comisión en todo momento fue que el registro sea una medida para transparentar la propiedad y permitir el acceso a la información. El proyecto presentado le otorga al Consejo de Comunicación e Información una función primordial, la responsabilidad de garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de la comunicación, que comprenden la libertad de expresión, la libertad de información y comunicación, así como el acceso a la información pública. Sin embargo, solo se ha visualizado al Consejo de Comunicación e Información como un ente sancionador. Frente a esto, me permito reflexionar. ¿Por qué quienes laboran en los diferentes medios de comunicación han tenido que responder de acuerdo a los intereses de sus empleadores sin que se respete su derecho a la objeción de conciencia? Y han sido solo ellos quienes han tenido que responder por las acciones legales, dejando en la impunidad a quienes son los verdaderos mentalizadores de la información parcializada o descontextualizada. La respuesta nuevamente es obvia. Siempre se han privilegiado los intereses económicos y políticos a los periodísticos. Por ello, existe una necesidad de que el Consejo tenga facultades para sancionar administrativamente por los incumplimientos al pleno ejercicio de los derechos de la comunicación. Por lo tanto, en base a los acuerdos previos alcanzados entre las diferentes bancadas con el presidente de la Asamblea, las funciones del Consejo de Comunicación estarán orientadas a garantizar los derechos ciudadanos y fortalecer la comunicación, teniendo facultades de regulación administrativa y en los casos de violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como lo dispuesto en el artículo 46, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. Se podrá suspender programas o mensajes que violen estos preceptos. Estas resoluciones serán impugnables ante el órgano competente. El proyecto, dentro de su ámbito contemplado en el artículo 2,
así como en los artículos 48. Reconoce a los pueblos y nacionalidades, comunidades, como partícipes de los derechos y responsabilidades de la comunicación. Es por eso que nosotros, siendo consecuentes con los acuerdos firmados, revertiremos las frecuencias. No cabe duda sobre el tratamiento democrático y participativo que se vivió durante la construcción de este primer borrador, que tuvo como base los proyectos presentados por César Montúfar, Lourdes Tibán y Rolando Panchana, y además la presencia de 34 organizaciones, gremios y grupos sociales con diferentes visiones e ideologías, el aporte teórico y técnico del grupo consultivo y, sobre todo, la participación activa de 11 asambleístas comprometidos en entregar al país la mejor ley de comunicación, lo que permitió que el 70% de los artículos que se encuentran en el proyecto de ley hayan sido aprobados por unanimidad. Teniendo siempre el aporte académico de César Montúfar, la planificación estratégica de Fausto Cobo, la defensa de la plurinacionalidad de Lourdes Tibán, la visión imparcial de Jimmy Pino Argote, la experiencia parlamentaria de Cintia Viteri y, por supuesto, el compromiso con este proceso histórico de mis compañeros Mauro Andino, Ángel Vilema, María Augusta Calle, Humberto Alvarado y la tenacidad de nuestro compañero Rolando Panchana. En esta segunda fase que empieza hoy de la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación, las y los miembros de la Comisión nos comprometemos a construir una ley que permita una verdadera y entendida libertad de expresión e información, ejerciendo el derecho a la comunicación reconocida universalmente. Y esto solo lo podemos hacer con periodistas, trabajadores de la comunicación, ciudadanos. Le interrumpo. Tiene 15 minutos, ha hablado 16 y medio. Le pido que termine, continúe. Que eduquen y en forma clara e independiente para que la calidad de vida de las personas en la sociedad ecuatoriana sea su prioridad en la información. Una ley que garantice que la denuncia de la corrupción sea para erradicarla y no un simple escándalo, y que tengamos un país en donde el respeto a la honra sea una práctica normal y cotidiana. Construiremos una ley de comunicación que coadyuve a tener un país del tamaño de nuestros sueños, de las niñas, niños y adolescentes. Un país en el cual el respeto a las opiniones diferentes, a la discrepancia y a la crítica esté garantizada. Un país donde aún los privilegiados del ayer, causantes de la tragedia nacional, tengan el derecho a la memoria nostálgica para juntos dejar atrás el ignominioso pasado y desterrar las sombras de la larga noche neoliberal. Señores y señoras asambleístas, sabemos que al ser la Asamblea Nacional el órgano constitucional que representa la diversidad ideológica y política que establece el vivir en democracia y que es el espacio en que se identifican los intereses económicos y sociales diversos del país, no hace posible que una ley pueda tener la aceptación unánime de todos y todas, por lo que el país espera escuchar sus voces propositivas con las que enriqueceremos la futura Ley Orgánica de Comunicación. Muchas gracias.